una parte que es bien importante, que cuando nos hacen daño o viene un cierto dolor a nuestro corazón, de repente viene la culpa. Y hoy quiero hablarte de la culpa en especial. Cuando alguien siente un dolor, lo primero que se te viene a la mente dices, wow, ¿por qué? ¿Qué hice? Algo tuve que haber hecho mal para que lastimaran o me hicieron mal. Y viene una serie de cosas a nuestra vida que a mí me pasó, por eso yo te digo que a veces no sabemos y esa culpa normalmente nos está atormentando, nos está hablando. Y mira, fíjate bien, la culpa, hay dos situaciones. La culpa, en primer lugar, nos quita o nos roba la bendición que Dios tiene para con nosotros. Y la segunda es que te puede enfermar y matar. Entonces, yo en especial quiero hablarte de esa culpa en especial que no fue tu culpa. No, aunque tú digas, híjole, pues es que qué hice o por qué. Yo esta semana estuve hablando con una persona y esta persona a mí me decía, es que qué hice yo porque mi padre abusaba de mí, algo tuve que haber hecho. O de repente me encuentro con personas que dicen, es que algo me faltó porque a lo mejor mi esposa me fue infiel, mi esposo me fue infiel, algo tuve que haber yo hecho. O porque en qué momento yo no fui tan sabia y prudente y yo permití todo esto que me pasó, porque no hice esto, porque no hice aquello. Y creo que llega en un momento en cual nosotros sentimos tanta culpa y tanta desesperación que a veces no podemos ver ni mirar lo que Dios tiene para con nosotros. Y yo traigo esta palabra para ti. Yo quiero leértela. Es Hechos 12, a partir del 5, mientras voy a saludar por acá. Voy a saludar a Toñito. Hola, Benito. ¿Quién más? Está Karen. Hola, Karen. Hola, Gaby. Qué bueno que estás aquí. Yuri, bienvenida. Y bueno, pues vamos, todos los que están ahí por ahí, que no se han animado a poner hola. Bueno, esta palabra es para ti, es Hechos 12 y dice así: así que Pedro estaba encustodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro dormido sobre dos soldados, sujeto en dos cadenas, y los guardas delante de la puerta, pues custodiaban la cárcel. Dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en un costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate a las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Esta palabra pareciera que es una palabra que dices, wow, bueno, no entendí, pero yo te la voy a parafrasear. En el subtítulo de esta palabra dice que cuando Jacob eh, muerto, dice Pedro encarcelado. Cuando Pedro estaba encarcelado, dice que en ese tiempo Herodes perseguía a todos los de la iglesia, a líderes, perseguía a esa gente que tenía un llamado especial. Pero escúchame, aquí el problema, antes de continuar, aquí el problema es que sabemos que el diablo viene para matar, robar y destruir. Y al diablo no le interesa en lo más mínimo que una persona esté sana, que esté restaurada, que esté liberada, no le importa. El diablo quiere tu casa, el diablo quiere tu familia, quiere tu trabajo, quiere tus emociones, quiere tu mente. Él quiere tomar dominio
sobre tu vida. Entonces, cuando viene un ataque, una herida en el corazón, lo primero que hace el diablo es hablarnos a nuestra vida, hablarnos como ese espíritu de Herodes para que continuamente nos esté atormentando y nos esté diciendo: es que tú tuviste la culpa de lo que pasó, es que tú no hiciste esto, tú no hiciste aquello, tú eres muy mala mujer o tú eres un mal hombre, eres de lo peor. ¿Sabes por qué? Porque sabe que los pensamientos y la culpa nos hacen tener un adormecimiento espiritual en nuestra vida. Y aquí dice la palabra de Dios en el 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar le oraba a Dios. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, que a veces cuando hay un dolor y una culpa, pareciera que el diablo nos está custodiando y nos está diciendo: tú eres culpable, mira lo que te hicieron, por qué hiciste esto, por qué no lo permitiste, por qué no fuiste sabio, por qué no hiciste aquello, no hiciste esto, mira qué tonto. Y uno mismo se la pasa diciendo: qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué torpe fui. Así que dice aquí la palabra de Dios, dice en el 6, dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Escúchame, aquí los guardias eran 16 soldados. Entonces, la Biblia nos enseña aquí que estaban dos soldados y luego estaban encadenados, pero aparte dice que estaban los guardias delante. Y obviamente cada guardia eran 16 soldados, o sea, una cuadrilla. Entonces, habían aquí, estamos hablando que habían 2 escuadrones y 4 soldados. Era una cantidad enorme de, de, de soldados que los estaban ahí, estaban custodiando a Pedro para que no saliera de la cárcel. Y a veces nosotros estamos tan embotados en el dolor que estamos escuchando al diablo: eres culpable, pero viste lo que te hicieron, pero viste lo que no te hicieron, pero viste cómo lo manejaste, y viste lo que te y viste, y no eres bueno, y no eres bueno, y mira lo que eres, y eres de lo peor, y esto. Y entonces nos damos cuenta que a veces nosotros podemos estar en una cárcel sin ver la salvación que Dios nos da, sin ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero sobre todo el diablo está automáticamente nos está encerrando en la cárcel para no ver más. La palabra nos dice de Dios, fíjate lo que dice, la culpa, fíjate lo que quiere decir culpa. La culpa tiene que ver con, déjame te lo veo, esto es un programa en vivo, pero dice, la culpa se necesita alcanzar, fíjate bien, se necesita alcanzar una verdad porque realmente es mentira. Lo que tú puedas sentir si eres culpable o no eres culpable, o si lo permitiste o no lo permitiste, es una mentira del mismo diablo para decirte: tú no vales nada. Y aquí Pedro dice que estaba dormido. Pero en el momento en que tú y yo nos despertemos, en el momento en que Dios te despierte, ¿y cómo vas a despertar? Hablamos en esta serie, primero, tú tienes que entender y asumir el dolor. Tienes que aceptar el dolor. Tienes que cuidar de tu corazón de ese dolor. Porque mientras tú no despiertes de ese dolor, Dios no te va a poder rescatar, salir de la cárcel. Dios quiere que salgas de la cárcel. O sea, Dios tiene abierta la cárcel para que tú salgas del dolor. Pero el que yo vuelva a recordar
el que yo vuelva a sentir esa culpa. Porque mira, yo quiero decirte algo sinceramente. A veces nosotros nos enfocamos en lo que nos hicieron, en lo que me dijeron, en el rechazo, en ese dolor que posiblemente hoy estoy pasando, en ese adulterio, en esa traición, en lo que tú me quieras decir. Pero si yo puedo pensar, yo a veces, yo también he lastimado a otras personas. Y imagínate, está la culpa de lo que me hicieron, pero también está la culpa de lo que yo pude haber hecho a otras personas o hasta esa misma persona. Tú me vas a decir, ¿qué pude haber hecho? ¿Qué culpa, qué me pudieron? O sea, no es más grave lo que me hicieron a lo que yo hice. Te voy a decir algo. Cuando tú eres lastimado, automáticamente viene en ti como un espíritu como de andar maldiciendo, deseando el mal, y entonces a lo mejor soltamos palabras de maldición que de repente el Señor te trae, chin, ¿por qué lo dije? ¿O por qué lo hice? Me he encontrado a personas que de repente sienten el dolor o recibieron una traición y se les van encima los golpes. A lo mejor es algo físico, pero tiene que ser esto, estoy hablando de que si tú lo pensaste o a lo mejor les dijiste, ya estás anhelando algo difícil. Aquí la palabra de Dios, fíjate lo que está diciendo en el 7, dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Dios constantemente nos está hablando, nos está diciendo. Con esta serie, a lo mejor para muchos dicen, ay, es una serie. Sí, es una serie. Que la diferencia es de que Dios te está hablando y te está diciendo, quítate las cadenas. Quítate las cadenas de la culpabilidad. Quítate las cadenas del dolor. Quítate las cadenas de eso que te tiene en prisión. Porque Dios está diciendo aquí, le digo a Pedro, estaba él dormido, pero tuvo que venir un ángel a despertarlo. Dice que le tocó el costado y le dijo, Pedro, Pedro, te lo estoy parafraseando, levántate, levántate. Yo te voy a decir algo. A veces el dolor y la culpa y vienen una serie de cosas a nuestra vida que pareciera como que le estamos haciendo y estamos dejándonos vivir por lo que estamos sintiendo. Y la culpa y el dolor nos hacen vivir y responder conforme a nuestras emociones. Y eso es lo que no quiere Dios, sino que vivamos pensando y entendiendo que en Cristo somos más que vencedores. Viviendo como ese Señor que Dios, mi Padre sabe mi dolor y Él es el que me defiende y Él es el que me quita toda la culpa, sabiendo que Dios dice que Él nos limpia y nos purifica. Y la mentira del diablo nos hace sentir que nosotros sí somos culpables, que no hicimos lo correcto, porque, mira, yo te voy a decir algo. En algún momento de mi vida, cuando yo pasé y aprendí todo esto, llega un momento en la vida de algo que te hicieron el dolor, que te preguntas, ¿qué realmente estoy fea? ¿O qué realmente soy tonto o tonta de lo que me pudieron hacer? ¿O qué por qué no me di cuenta? ¿O por qué no pensé? O sea, ¿en qué momento mi cabeza no estaba a los 5 sentidos? Y eso a mí me traía culpa. Pero cuando yo llego con el Señor me recoge y me dice, ya no hay culpa. Yo ya te limpié.
yo ya te purifiqué. ¿Sabes por qué? Porque la cruz del Cordero, ahí Él pagó toda nuestra culpa. Ya no hay culpa alguna, ya no la hay. Por eso dice que estaba dormido, mientras tú sientes todavía el dolor y vives del pasado y vives con esa culpa, automáticamente todas esas emociones son las que te dejan vivir y las que reaccionas día con día, porque la culpa te trae vergüenza, te trae dolor, te trae sufrimiento, te confunde, te trae decepción, desesperación, te trae fracaso. Y entonces, conforme a lo que tú estás sintiendo, estás reaccionando en el día. Pero cuando alguien resulta que tú estás con el Señor y aceptas su perdón y aceptas su sanidad, automáticamente el Espíritu Santo gobierna tu vida, gobierna tu corazón, gobierna tu mente, y entonces el fruto del Espíritu Santo sale. Acá si tú estás con la culpa y estás con el resentimiento, mira, encontré la venganza, quiere decir secar, confuso, decepcionado o detenido. Y la palabra confundido quiere decir avergonzado, derrotado y condenado. Así que todos esos sentimientos, cuando alguien trae culpabilidad o de decir, ¿por qué no hice esto? Ese simple detalle ya te trae fracaso, ya te trajo indignación, frustración, enojo, porque inmediatamente cuando se te viene un pensamiento de dolor o de frustración, automáticamente tú reaccionas a esa emoción. Entonces, ahorita lo que yo te quiero decir y quiero concluir con esto, que realmente nosotros, si nosotros nos dejamos llevar por las emociones que sentimos a causa del dolor y de la culpa, te voy a decir algo. Vamos a ser lastimados, vamos a ser más confundidos, porque la culpa trae confusión. Y entonces vamos a ser más confundidos, más culpables, más dolor y más dolor, y eso va a hacer que te va a truncar a ti para ver la grandeza que Dios puede hacer contigo y que puede comenzar contigo, pero también puede lastimar más a los más cercanos. Escucha, esto te está matando y va a matar a los que están a tu alrededor. Si tú no dejas el dolor, si tú no lo desechas, si tú no sabes que Dios puede cambiar eso, y de aquí a acá solamente tienes que brincar, porque el Espíritu Santo te está esperando para darte todos los dones y que tú te manejes conforme al Espíritu. Porque mientras estás en culpabilidad, confusión y dolor, mientras estás ahí, te puedo asegurar algo: nadie se te va a querer acercar, porque estás reaccionando conforme a ese dolor, a esa culpa, a esas emociones que solamente te van a traer dolor, dolor y más dolor a ti y a los que están cerca de ti. Y ya no va a haber manera de que Dios pueda restaurar. Entonces, creo en este momento que la palabra de Dios dice que el que empezó la buena obra, dice, la va a perfeccionar. Yo creo en el nombre de Jesús que esta palabra, obviamente aquí decía, pero la iglesia oraba sin cesar. ¿Para qué? Para que Pedro saliera de la cárcel.
Yo creo que todos en este momento tenemos que aprender a tener una intimidad con Dios, a orar con Dios. ¿Para qué? Para que tú salgas de la cárcel. Si tú lo quieres hacer solo, no lo vas a poder hacer. Aquí dice que la iglesia oraba. Yo oro por ti, por los que están poniendo aquí sus mensajes, por los que yo estoy viendo que se están conectando. Yo estoy orando por ti. Pero más adelante, escúchame bien lo que dice el 8. Y le dijo el ángel a Pedro, le dijo: cíñete y átate las sandalias. ¿Qué es el significado de las sandalias? Wow, es que hay tanto, dice: cíñete y átate las sandalias, o sea, para que tú camines bien. Tú no vas a andar con unos zapatos, unos tenis que están mal. Ahora, bueno, no son sandalias, sino son los tenis con las agujetas así. Obviamente te vas a caer. Dice: cíñete las sandalias, amárrate bien los tenis o las agujetas de tus zapatos perfectamente bien y pisa a piso fuerte, porque Dios te da la fortaleza y Dios te da esa seguridad de caminar, que cada paso que tú das es la seguridad. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. El manto es lo que Dios nos está protegiendo. Dice la palabra de Dios en Salmos: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo te voy a decir algo: tú, mientras tú estés bajo su manto, mira, nadie te va a poder otra vez lastimar. Tienes que aprender a confiar y dar el brinco, a decir: Señor, ayúdame, ayúdame, necesito que me ayudes. Dice aquí, y lo más impresionante es que fíjate bien con qué poder tiene la oración. Dice en el 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, Pedro, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos otra vez orando. Había mucha gente orando por él. Yo creo que a lo mejor tú no te das cuenta de toda la gente que hoy tú están orando por ti, para que tú seas libre de toda la culpa, de todo el dolor, de toda la confusión. No te has dado cuenta, porque yo ni siquiera me puedo imaginar. Pero tenlo por seguro que Dios está poniendo a gente para que tú seas sanado y brinques del otro extremo. Y que tú tus emociones que tenías con esto, porque mira, yo te voy a decir algo. De repente llega el dolor. Vamos a suponer, llega la traición. Y de repente llega el dolor. Y luego del dolor llega la culpabilidad. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Cómo no me di cuenta? Y luego de la culpabilidad viene la confusión. Y la confusión es: ¿qué pasará? ¿Estaré bien? ¿Qué va a suceder? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa el otro? Señor, ¿será que estás conmigo? Señor, ¿será que...? Y lo único que Dios te quiere estar viendo todo esto es que tú estés metido y que te pongas a orar así como la iglesia estaba orando por Pedro para que saliera de la cárcel. Así como la María, la madre de Juan, se puso a orar, así tú tienes que orar. Si tú tienes a alguien que está sufriendo cerca de ti, no tienes de otra más que posiblemente no puede salir de la cárcel, y lo único que tú tienes que hacer es que tú estés orando por él. Y esto no nada más va para el dolor, si tú necesitas un milagro sobrenatural. Porque mira, yo te voy a decir algo. La persona que a ti te lastimó y que dices: wow, es que me lastimó, te voy a decir algo. Te lastimó porque él estaba lastimado. Así de sencillo. Porque no sabes. Porque una persona que está sano, una persona que ya brincó del otro lado y que el Espíritu Santo lo está dejando que salga de su interior, su espíritu, ese fruto, te puedo asegurar que no lastima. Entonces, una persona que lastima es porque no está sanado y posiblemente lo sanaron, lo lastimaron. Entonces, quiero ver por aquí
algunos comentarios. Vamos por acá. Bueno, vamos acá. Déjame. Si tú tienes algún comentario, adelante. Naomi, hola, hola, bienvenida, bienvenida. Emanuel Martínez, Dios la bendiga, pastora, tiene mucha razón. Debemos de quitarnos esa culpa, pues Jesús ya se la llevó. Así es, así es. Dios se llevó la culpa y yo creo que nosotros tenemos que aprender que, miren, sinceramente, en esta vida todos y cada uno hemos lastimado bien feo. Hasta yo misma he lastimado. Pero ahora con el Señor yo puedo ver, con el fruto del Espíritu Santo, yo puedo ver cuántas veces yo he lastimado y al que está y al que he lastimado he tenido que ir y pedir perdón. Pero a veces nos enfocamos en lo que nos han hecho, pero a veces no nos enfocamos en lo que nosotros hemos hecho. Y a veces, como la gracia de Dios dice, por gracia somos salvos. Y por gracia, lo que yo recibo por gracia, yo lo tengo que dar. Yo creo que en este mundo, es cierto, hay mucha gente enferma, es cierto. ¿Por qué? Porque está lastimada y porque a veces no hemos sabido ser sanos de alguna otra forma. Y como alguna vez a mí me lo dijeron, ¿cómo quieres sanar a alguien si tú no estás sana? Y yo sí te digo, tenemos que aprender a estar orando y enfocarnos en nuestra sanidad y decir, Señor, me cuesta mucho trabajo quitarme esta culpa. Me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque es un tormento todo el tiempo. Es un tormento todo el tiempo. Sabes que cuando vienen los pensamientos de decir de lo que te hicieron o no te hicieron, vienen los pensamientos y automáticamente viene la culpa. Automáticamente viene la culpa. Y el diablo está atormentando y te está diciendo, mira lo que hicieron, y mira lo que hicieron contigo, y mira lo que hicieron contigo. Y no te lo estoy diciendo porque pienso, sino porque yo lo viví. Porque continuamente cuando estaba en el proceso automáticamente venían y venían y venían. Y yo decía, bueno, pero qué tonta fui, por Dios. ¿En qué momento? Y entonces toda esa culpa era una carga pesada para mis hombros, una carga pesada para continuar, porque no podía ver lo que Dios estaba queriéndome decir. Y creo que hoy le doy tantas gracias a Dios por haber pasado todo esto, porque hasta que yo no vi toda esa culpa, yo no pude conocer, hoy pude conocer a un Dios que me dice, entrégame tus culpas y yo las voy a botar. Porque yo aprendí a que decirle al Señor, Señor, ten todas mis cargas, ten toda mi culpa, ten todo mi dolor, ten todo lo que hay en mí, tenlo, yo no lo quiero, Señor, es muy pesado para mí. Y en ese momento el Señor me empezó a dotar de cosas poderosas y cosas grandes que yo no veía. Así que mi intención para mí es decirte, deja eso, déjalo, déjalo. Entonces, yo quiero tener un tiempo de oración contigo y creo que si algo tienen por aquí, vamos a estar hablando de la culpa hasta que Dios quiera hablar más bien de cómo ser libres del dolor. Y esto es algo que pues tenemos que aprender a ser libres del dolor de una u otra forma. Dios no nos quiere enfermos porque el diablo está haciendo que esto vaya creciendo y no lo podemos permitir. Así que voy a orar por ti ahí en tu lugar. Yo quiero, ojalá pudieras inclinar tu rostro y poder decirle esto al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias, Padre, porque tú has hablado a nuestro corazón, has hablado a nuestra vida.
Yo te pido, Señor, que todas y cada una de las personas que están escuchando esto, Señor, tú sanes su corazón. Sabemos que en ti, Señor, somos libres de toda culpa, porque tú lo pagaste en esa cruz, Señor, ese pecado, Dios. Ese pecado que aún, Señor, no sabíamos que teníamos, tú lo pagaste en esa cruz. Y tú nos limpias y tú nos purificas. Y aun cuando nuestra mente en aquel momento estábamos perdidos, Señor, tú nos dejas entrar en este tiempo para podernos dar cuenta, Señor, que tú nos quieres llenar de ese espíritu, Señor, y que estemos alertas a lo que el diablo nos quiere derribar y destruir, Señor. Yo te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, toques cada vida, Señor, porque duele mucho, Señor. Duele mucho, Señor, que los pensamientos estén atormentando nuestra mente, nuestra vida, Señor, pero en ti somos más que vencedores. En ti, Señor, podemos ver la grandeza, Dios. Hoy te pido, Padre, por cada persona, por cada matrimonio que está pasando un dolor y que no sabe, Dios, ya cómo hacerlo. Dios, llévate cada dolor. Llévatelo, Señor. Te necesitamos, Señor, que tomes el control de nuestra vida, nuestros pensamientos y de todo lo que somos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues es un gusto estar aquí. Yo les mando un fuerte abrazo, les amo con todo mi corazón y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Ya estamos en Fuente, ya estamos ahí poquitos, pero estamos tomando todas las medidas pertinentes que podamos tener para cuidarte, para protegerte. Y bueno, pues no podemos permitir que nuestra oración cese. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga grandemente. Bye bye.